Testimonios de vida. Hace un tiempo atrás, Raúl, estuve entrevistando a algunos hermanos de la fe, compartiendo con algunos hermanos de la fe, para que nos contaran cómo Dios llegó a la vida de ustedes. Y hoy va a ser una linda oportunidad para que otros hermanos, los hermanos de la iglesia, de la comunidad y las personas que están en otros lugares puedan conocer el testimonio de una vida transformada para la gloria de Dios. Ese es el objetivo, el propósito en esta noche, de poder conocer cómo Dios te salvó, cómo Dios te transformó, cuándo fue, cómo fue, y que pueda ser una bendición ese testimonio para muchas personas que van a escuchar y ver lo que Dios hizo y está haciendo en tu vida, Raúl. Así que prepara los motores, porque en unos momentos más ya vamos a escuchar este testimonio. Así que vamos a conectarnos ahora a Instagram también. Vamos de una vez estar allí también para que muchas personas puedan escuchar este testimonio de vida, el testimonio de una vida transformada por Dios para la gloria de Dios. Así que bienvenidos todos. Raúl, cuéntanos, dinos tu nombre completo, tu familia, cómo se integra, y directamente nos vamos contigo para escuchar lo que Dios hizo en tu vida y lo que está haciendo actualmente. Bueno, pues gracias, pastor, hermanos que están viéndonos. Yo soy Raúl Briones Campos, tengo 51 años de edad, soy el mayor de 4 hijos. Mis padres pues son originarios del estado de Coahuila. Mi padre a muy temprana edad perdió a su papá, y eso hizo que la familia emigrara para Guadalajara. Y ya estando aquí en Guadalajara, pues bueno, ellos empezaron con un negocio de tacos, el cual ya después, cuando nos integramos nosotros a la familia, pues ayudábamos ahí a mi mamá. Yo era pues el más grande, el que estaba allí ayudando a mis papás, y empecé a estudiar la primaria con muchos sueños, con muchos anhelos, y yo le decía a mi mamá que cuando yo creciera iba a estudiar, iba a ser contador y quería comprarle una casa. Tenía muchos sueños, muchas metas de niño, y bueno, al transcurrir de los años yo creí que todo iba marchando bien. Desafortunadamente pues mi padre era un alcohólico en potencia, un alcohólico que no medía pues el si comíamos o no comíamos, y a veces nos dejaba semanas así sin tener dinero para comer. Y pues bueno, mi abuelita paterna y mi mamá pues de alguna manera veían la forma para que nosotros tuviéramos de comer, porque los primeros 3 hermanos nos llevamos un año de diferencia. Entonces pues tenía que haber alimento y ellas sabían cómo hacerle. Y bueno, yo quería seguir adelante con mis estudios. Hice la primaria, terminé bien, y en la secundaria fue cuando empecé a buscar otras salidas, ¿no? Siempre culpé a mi papá de esto porque yo necesitaba una excusa, ¿no?, para salir de ese bache en mi vida a muy corta edad. Pues en la secundaria empezó todo. Ahí empecé a consumir alcohol, drogas, y esos sueños, esas metas pues se empezaron a derrumbar, empezaron a quedar a un lado, pues porque yo ya a los 11 años, 12 años, yo ya estaba metido en las drogas y en el alcohol. Y siempre culpando a mi papá, siempre molestando a mi papá de alguna manera, e incomodándole para que de alguna manera sintiera ahora sí el rigor, ¿no?, del maltrato. Yo recibí más maltrato que mis demás hermanos porque pues por ser el mayor, ¿no? ¿Cuántos hermanos son, Raúl? Son 2 mujeres y somos 2 hombres. Yo soy el mayor y hay
mi hermano es el menor y las dos mujeres están en ese inter. Bien. Bueno, y a la edad de 15 años yo ya quería hacer mi vida como un adulto y buscaba el amor de una chica y bueno, tuvimos una relación de un año, ella tenía 13 años, la verdad hoy lo veo y pues lamentable, ¿no? Porque no era la edad, no era el tiempo y como resultado pues al año se terminó, yo quedé muy lastimado y de ahí fue cuando empezó mi debacle, yo empecé a consumir más drogas, más alcohol, aunque trataba de disfrazar las drogas con el alcohol, porque yo veía pues que no era tanto problema si yo consumía alcohol, mi padre era alcohólico, pero las drogas sí era un problema, como la marihuana, llegué a consumir marihuana, pegamento, pastillas psicotrópicas, y todo eso me llevaba a vivir un ambiente que me hacía sentir diferente porque me daba más valor, me daba más prestigio entre el barrio y de alguna manera me destruía y en realidad era lo que yo quería, destruirme, yo no quería vivir pues porque yo veía cómo mi padre maltrataba a mi mamá, cómo era conmigo, cómo era con mi abuelita y yo decía no, la vida no tiene sentido, o sea, si esto es vivir, yo no quiero vivir y seguía metiendo más droga en mi vida, más alcohol, empezó a avanzar más el tiempo y yo me destruía más y eso iba lastimando pues a mi madre yo le provoqué un gran dolor porque siempre eran pleitos y andarme buscando y andarme procurando dónde está, dónde se metió y yo escondido, ¿no? Pues a veces en baldíos, a veces en casas que estaban solas o a veces en las fiestas y ahí andaba mi mamá. ¿Qué edad tenías en ese momento, Raúl? 18, 19 años aproximadamente, 18, 19 años. Y pues bueno, todos mis sueños, mis anhelos se derrumbaron. A la edad de 22, 23 años, que fue mi última borrachera, la recuerdo perfectamente, fue en el año 97 como en el 94 aproximadamente, recuerdo, en mayo. Fue mi última borrachera y fue triste porque yo dije que nunca iba a llegar a ser un alcohólico o un borracho que anduviera pidiendo alcohol por las calles. Llegué a ese grado, mi última borrachera, mis amigos me platicaban cómo me peleaba yo con un perro, cómo el perro me ladraba y yo le contestaba, y al día siguiente cuando ellos me platicaron lo que yo hice en esa noche, pues me dolió mucho, sentí vergüenza, sentí que no era lo correcto, pero así lo quería, la verdad, así lo quería porque eso me daba como un descanso a mi amargura que sentía en contra de mi padre, mucho dolor, mucho sufrimiento y sobre todo rencor hacia mi padre. ¿Estabas de alguna manera castigándolo? Sí. ¿Ese era el pensamiento que venía a tu cabeza? Sí, porque yo sabía que tarde que temprano él se iba a dar cuenta que yo me drogaba y era lo que yo quería para destruirlo, la verdad, para dañarlo. Con eso yo creía que le iba a hacer un daño a mi padre. Y hoy puedo ver que muchos jóvenes en la actualidad buscan esos caminos para lastimar a los papás, porque los papás de alguna manera han sido duros, han sido rectos, han sido pues exigentes con ellos y los papás a veces sin darse cuenta nos lastiman y los hijos ahora queremos lastimar. Ese fue mi caso y yo puedo verlo en muchos jóvenes. Mi problema mi problema de drogadicción y de alcoholismo me llegó a pedir la ayuda. Mi hermana, la más chica de las mujeres, también una alcohólica y drogadicta, iba ya a un grupo de alcohólicos anónimos y ella me invitó al grupo y ahí en el grupo yo no quería ir, le dije que no y pues después se regresó y me llevó y recuerdo que fue un 7 de mayo y ahí fue donde yo empecé a dejar de tomar, pero sentía la necesidad de algo más. Mi corazón estaba vacío, dolido, lastimado, lleno de rencor hacia mi padre, de amargura, y de alguna manera yo aún tenía esa sed de venganza, vaya, en contra de mi padre, ¿no? Por ahí en alguna ocasión tuve que escribir
mi vida pasada o mi vida como había sido en el alcohol y en las drogas, y guardé una carta y un día mi padre la descubrió y se dio cuenta todo lo que yo hacía, porque ahí en esa carta yo escribía todo lo que hacía. ¿Dónde estaba tu papá en ese tiempo? ¿Te buscó en algún momento? ¿Pensó en ti o se desligó del asunto? Ya perdí a mi hijo se fue a la casa. ¿Dónde estaba él? Él seguía en casa porque aunque era un alcohólico, siempre de alguna manera estaba en casa. Procuraba él irse los fines de semana y regresar, si iba un viernes y regresaba hasta el lunes. De alguna manera él creía que estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Pero nunca se fue de la casa, nunca nos dejó, pero sí había muchas carencias en la casa debido a su alcoholismo. Y eso a mí me dañó. Yo creo que fui el más perjudicado en ese sentido por ser el mayor. Llegó el tiempo en que en el grupo de Alcohólicos Anónimos me pedían o nos pedían creer en un poder superior, ¿no? Como nosotros lo concibiéramos, pero un poder superior. Y vaya, había un compañero ahí, mi padrino ahí en el grupo, que su familia era cristiana. Y él me invitaba a tomar estudios, me invitaban a los campamentos, me invitaban y, sí, luego. Recuerdo que en una ocasión me invitaron a un estudio donde habían puros alcohólicos anónimos y había un pastor, un americano. Recuerdo que a mí no me gustaba escucharlo porque no hablaba muy bien el español. Y yo decía, no, ese gringo, ¿qué me va a enseñar? Yo no quiero nada. Y me alejé del grupo, la verdad, me alejé del grupo. Pero después el celo, ¿no? De por qué ellos sí y yo no, me llevaron a ir un día a un culto especial a la Iglesia Bíblica de Guadalajara, un 13 de noviembre de 1994. Recuerdo que eran las 8:30 de la mañana cuando iba a empezar el culto, y yo llegué a ese lugar puntual porque yo quería escuchar todo lo que iban a hablar ahí, ¿no? Era un culto especial. Y bueno, ahí estaba el predicador hablando la palabra de Dios y mencionando muchos pecados como alcoholismo, mentiras, odio, rencor. Y yo decía, pero en este tipo, ¿quién le platicó mi vida? ¿Por qué sabe de mí? Y yo creo que mi padrino le habló de mí y por eso está hablando de mí. Al principio me molesté cuando empezó a hablar de los pecados del hombre, la vanagloria del hombre, y sí estaba molesto, ¿no? Porque decía, ¿por qué le platicaron de mí? Sí. Pero iba transcurriendo el tiempo, iba hablando de la palabra de Dios. Hoy entiendo que era el Evangelio y quería de alguna manera confrontarnos con Dios, ¿no? Que viéramos nuestra necesidad de Dios y que viéramos nuestros pecados. Y a mí me quedó muy claro cuánto había ofendido yo a Dios con mis pecados, y yo estaba quebrantado. A la mitad del culto yo ya estaba quebrantado. Yo ya dije, no, eres tú, Dios, no hay otra persona, porque Él no me conoce. Y cada que seguía mencionando Romanos 3:23, Romanos 6:23, todos textos de la Biblia. Todos los textos de la Biblia me quedaban a mí perfectamente, hasta llegar al punto cuando mencionó Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y decía él enfático, Él te ama así como eres, tal cual Él te ama, Él quiere limpiarte, perdonarte. No, para ese momento, para ese punto yo ya estaba desarmado, ya no sabía para dónde hacerme, y entendí que era Dios el que estaba hablando fuertemente a mi vida. Estaba contra la pared porque me reconocí como un pecador, me di cuenta que era un pecador, que necesitaba de Jesús, que Dios me amaba, y era increíble ver cómo mi vida empezaba en ese momento, mi vida interior a tener anhelo, necesidad de Dios. Era increíble. Cuando terminó el servicio, él hizo una invitación a pasar al frente y decía, si tú crees que eres pecador y quieres arrepentirte y quieres que Jesucristo te perdone, Él está con los brazos abiertos
para perdonarte y limpiarte. ¿Qué fue lo que más te impactó de la palabra que ese predicador en esa noche o en ese día mencionó? ¿Qué fue lo que tocó tu corazón? Porque es importante notar eso, ¿no? La palabra de Dios es como una espada, ¿no? De dos filos. Sí. Pero también el Espíritu Santo de Dios que obra por medio de la palabra, lo estamos viendo los domingos en la serie que estoy compartiéndole a la iglesia. Domingo pasado hablé del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo tiene ese poder de redarguir, es decir, de decirte las cosas, de quebrantar tu corazón. ¿Qué fue lo que más te impactó ese día de la palabra que dijo este predicador? Romanos 5:8. ¿Me dejas compartirlo, leerlo? Sí. Romanos 5:8, dice la palabra de Dios, y después sigues, Raúl dice, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Me impactó tanto porque yo no creía que alguien me amara, en primer lugar. Yo no sentía el amor de nadie, ni el amor de mi padre. De mi madre sí, a su manera, a su forma, pero de mi padre no. Y darme cuenta que había un Padre Celestial que me amaba, aún con mis pecados, aún con mi vida como la llevaba, híjole, o sea, eso fue lo último que terminó con mi vida para darme cuenta que yo necesitaba de Dios y necesitaba dejar que Él cambiara mi vida. Fue el golpe final. Sí, la estocada final, así. Al grado que cuando este predicador hacía la invitación a pasar al frente, que quería orar por mí, que si en realidad me había arrepentido, que pasara al frente como dando testimonio de que yo quería ser perdonado, ser limpiado. Sí. Y cuando él hizo la invitación y yo salté de la banca en la que estaba, como impulsado por un resorte, y caí de rodillas a los pies del Señor. Recuerdo ese día fue fabuloso porque sentí inmediatamente un cambio en mi vida, un cambio. Yo sentí que me quité una carga tremenda que traía en mi vida de pecado, de tantas cosas que había acumulado en mi vida, Wow. de odio, de rencor en contra de mi padre, de la vida, y me sentí libre en ese momento. Y sé que esa libertad era genuina, era real. Llegué a mi casa, bueno, al salir de ahí había mi prima, ella me invitaba siempre y yo me burlaba de ella. Y ese día cuando salí, llegó y me dio un abrazo, un beso, y me dijo que todo el tiempo había estado orando por mi salvación. Y yo la abracé, nunca le había dado un abrazo. Llegué a mi casa, increíble, pedí perdón a mi mamá, a mi papá, se quedaron sorprendidos. Pero fue algo genial, fue algo fabuloso porque yo sentí inmediatamente el perdón, sentí inmediatamente que había pasado de muerte a vida, inmediatamente sentí cómo Dios me había perdonado, me había recibido. Y en ese momento cuando yo tenía oportunidad con la gente, yo les explicaba lo que yo había sentido, lo que Dios había hecho en mi vida, y quería compartirle a toda la gente, quería decirles que hay una esperanza, que Cristo salva, que Cristo puede con todos mis problemas. Había limpiado mi corazón, mi vida. De por sí ya mis amigos ya no me buscaban, la gente con la que me juntaba a emborracharme y a drogarme ya no me hablaban tanto. Cuando se dieron cuenta de que Dios había cambiado mi vida, que Dios me había perdonado, que yo era cristiano, pues más, ¿no? Había quienes se burlaban de mí, y está bien, o sea, ya no decía nada, ya no peleaba, ¿no? Yo era muy peleonero, muy bravucón, y de repente todo eso bajó, ¿no? Entonces, ¿y dónde está aquel? A mí me decían en mi barrio el chore, ¿no? El chore. Tengo unas orejas grandes y por eso me decían el chore. ¿Y dónde está aquel chore peleonero, broncudo? Pues no.
Ya lo había transformado el Señor, ya había cambiado el Señor esa parte de mi vida. Seguía con algunas luchas, seguía con algunos problemas como el cigarro, la música del mundo. Después me invitaron a un campamento, al campamento La Roca, y acepté. Pasaron esos meses y mi vida yo sentía pues que iba mermando, ¿no? Eso hermoso que el Señor había cambiado, como no seguí yendo a la iglesia, pues iba disminuyendo. Entonces yo quería ir, quería saber qué más había, qué más me esperaba. Y cuando llegué al campamento me volví a encontrar al mismo predicador. Wow, entonces yo decía, oh, este tipo me anda siguiendo, o qué pasa, ¿no? Pero fue hermoso porque ese día en la noche mis consejeros, me tocó en la cabaña de los más grandes, había un hermano, no recuerdo su nombre, nomás recuerdo que le decían el Furia porque era muy corajudo, y Amando, otro consejero ya grande, pero fue padre porque jamás me habían recibido como ellos me habían recibido, sin conocerme, me brindaron su amistad, veía el amor de ellos hacia mi vida, y en esa semana del campamento, como por mí iban transcurriendo los días, yo iba tomando decisiones, no a las malas palabras, no al cigarro, no a la música del mundo, sí a perdonar a quien me ha ofendido, sí a amar a aquellos que no he podido amar. Bueno, para la noche de la fogata, yo ya estaba desarmado totalmente de lo que había ahí en mi vida todavía, ¿no? Dios iba desarmando mi vida, iba confrontándome, al grado de que ese día en la fogata... era como una noche de consagración. Sí, como de entregarle todo al Señor, mi vida y todo, y ese día el predicador nos decía, para peor, era el mismo predicador del lunes, el viernes, y él decía, entrégale tu vida. Él te quiere totalmente, Él quiere todo de ti y, ¿sabes? Hay una oportunidad de conocer más de Dios. Ven y prepárate al instituto, ven y conoce más de Dios. Y yo decía, yo quiero conocer más de Dios. Jamás dimensioné que era un instituto, jamás dimensioné que era volver a estudiar, estar cautivo, por decir así, de lunes a viernes, era un internado, y pues tomé la decisión. En los 15 días posteriores al campamento, una hermana se acercó y me dijo, mijo, yo quiero apoyarte, quiero ayudarte con todos tus gastos del instituto, y dije, bueno, está bien, porque mis papás me lo advirtieron, ¿no? Mis papás me dijeron, puedes hacer lo que quieras de tu vida, está bien que leas la Biblia, está bien que vayas a una iglesia cristiana, y está bien que te hayas bautizado en una fe que nosotros no te dimos, pero hasta ahí. Ajá. Entonces, dije, bueno, está bien, no pasa nada. Yo había entendido ya que si Dios me había llamado, Él se iba a hacer cargo de lo demás. Raúl, ¿cuántos años estuviste en ese instituto bíblico estudiando? ¿Qué hizo Dios ahí? Y luego también Dios te presentó a una mujer con la cual te casaste, tuviste hijos. Cuéntanos en breve esa partecita. Bueno, yo duré 3 años en el instituto. El primer año fue fabuloso. A los 2 meses de estar estudiando yo me quería salir porque yo no sabía ningún versículo de la Biblia de memoria, no sabía nada de la Biblia, en pocas palabras, y yo me quería salir, y mi consejero me confrontó. ¿Tú crees, Raúl, que Dios te trajo a este lugar? Sí. Pues Él te va a proveer de todo el conocimiento, de todo lo que necesitas para estar aquí. Entonces solo espérate, esfuérzate y sé valiente. Y bueno, decidí esperar. Pasaron mis 3 años. Quiero decirles que en esos 3 años Dios no me permitió preocuparme por mi solvencia económica, por mi provisión económica. Lo que yo necesitaba, Dios siempre me lo tenía ahí. Hubo también cosas hermosas porque entré con un pantalón que me gustaba muchísimo, y ese pantalón lo conservé todos esos años porque era mi favorito. Con él prediqué cuando fue mi primera predicación en homilética, con él iba al culto,
Y Dios me conservó ese pantalón de una manera increíble. Y Dios fue bueno esos 3 años porque Él me sobreabundaba y yo compartía con mis compañeros lo que Él me daba. Quien no llevaba un rastrillo, Raúl siempre llevaba rastrillos. Quien no llevaba jabón, Raúl siempre llevaba jabón, porque así fue Dios de bueno conmigo. Entonces, si Dios me daba algo a mí, entendí que yo debía de compartirlo con mis compañeros que no lo tenían. Hasta económicamente llegué a apoyar a compañeros que no lo tenían, porque me había quedado bien claro que era más bienaventurado dar que recibir. Saliendo del instituto, pasó mi tiempo de instituto. A mi esposa no la conocí en el instituto, la conocí en una oficina misionera de OM. Ella se estaba preparando para irse al barco y ahí la conocí. El director de OM a Tierra, Oscar García, me la presentó, la conocí y bueno, la semana cenábamos juntos con el pastor y su familia y me preguntaron, ¿cómo fue que llegaste a tu esposa? Y yo llegué directo y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero casarme contigo porque yo creo que tú eres la mujer que Dios tiene para mí. Wow. Mi esposa se sorprendió porque jamás estaba en su lenguaje eso, pero bueno, no me dijo que sí luego, me dijo que iba a esperar un tiempo, que oráramos, oramos, después ella me mandó una boletita y en la boletita decía, sí, acepto vivir contigo el resto de mi vida. Wow. Y bueno, hoy tengo 2 hijos hermosos, Marcela de 20 años, Gabriel de 17, ambos nos fuimos por 10 años a trabajar a ese instituto, al Instituto Bíblico La Roca. Estuvimos ahí por 10 años sirviendo al Señor. Después Dios nos mostró que teníamos que salir. Dios fue bueno en esos 10 años. Ese tiempo después del instituto, ya tiempo de casados, ha sido de altas y bajas, ha sido de problemas, ha sido de situaciones difíciles, pero siempre hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en la vida de nuestros hijos. En este tiempo pasado de pandemia, mi esposa, mi hija y yo estuvimos contagiados por COVID. Mi esposa y mi hija en una fase crítica al borde de la muerte y yo también luchando con mi vida por la diabetes y la hipertensión, y nuestro hijo Gadiel levantando un negocio que Dios nos había dado al frente del negocio, y ha sido increíble, queridos hermanos, gente que nos ve, ver el poder de Dios en nuestras vidas. Yo puedo decir a ojos cerrados que Dios ha sido bueno con nosotros, y Dios es bueno para con la gente que le obedece, con la gente que le escucha, porque puedo decirlo que así ha sido en mi vida y en la vida de mi familia. Dios no nos ha dejado, Dios siempre ha tenido algo bueno para nosotros, aunque hubo un periodo de nuestras vidas que nos alejamos de Él, que nos apartamos de Él, Él estuvo ahí. Y recuerdo que en ese tiempo que nos apartamos nosotros de Dios, el pastor Claudio tenía unas actividades de juegos, y yo con mi personalidad de payaso, con mi personaje de payaso, porque bueno, es una de las cosas que también Dios me ha dado, ese ministerio de payaso para ir y compartir el Evangelio, me invitó a participar con él algunas veces. Ahí lo conocí, ahí supe más de él, y luego nos apartamos por un tiempo, y hace casi 3 meses, 4 meses, yo regresé pues como la oveja perdida a este lugar, ¿no? Regresé, y lo que más me impactó es el ver su amor para conmigo, para con mi familia, el ver su misericordia, el ver que Dios me estaba regalando una oportunidad para servirle. Yo le pregunté, ¿qué necesito, pastor, para servir en tu iglesia? Y me dijo, nada. Y eso nunca se me va a olvidar. Y Dios me ha enseñado a ser agradecido. Y yo quiero ser agradecido con la comunidad bíblica, dando lo que Dios me ha dado, poniendo mis dones y mis talentos al servicio de Dios, y mi familia está en el mismo canal, agradecidos con Dios. Y de verdad yo doy gracias a Dios, al pastor Claudio,
porque ha sido bueno con nosotros, nos ha mostrado el amor de Dios de una manera práctica y bueno, aquí estamos, queridos hermanos, hoy sirviendo aquí en Comunidad Bíblica. Amén, Raúl. Qué bendición estamos aquí en la Comunidad Bíblica. Una bendición poder realmente compartir con Raúl Briones el antes y el después, Raúl, el antes de Cristo y el después de Cristo. Me encanta ese versículo de la palabra de Dios que dice que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, o sea, de ahora en más, todas son hechas nuevas. Yo creo que esa es la vida, una vida transformada para la gloria de Dios, cuando nos encontramos con Cristo, más bien cuando Cristo nos busca y nos rescata del hoyo y del pozo de la desesperación y nos da vida eterna, nos da un propósito, nos da esa vida en abundancia que la recibimos de Dios cuando empiezan los cambios, cuando empieza esa paz interior, Raúl, que tú mencionabas que no tenías esa paz interior, el sentirte perdonado, sí. El sentirte perdonado, el sentir que ahora vos también podías perdonar a otros. Qué maravilla, ¿no? Las cosas que Dios hace cuando hay un corazón arrepentido, contrito y humillado. Y dice la palabra que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Así que, vamos a cortar aquí la parte de lo que es Instagram para seguir en Facebook. Todos aquellos que están en Instagram en este momento, por cuestiones de tiempo, vamos a cortar este testimonio de nuestro querido hermano Raúl Briones y que el Señor les bendiga. Amén y amén. Excelente. Bueno, me gustaría, Raúl, que puedas leer allí en la palabra del Señor un texto que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, y si toda la comunidad puede ir también allá a ese versículo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, desde el versículo 12 en adelante. 26 del 12 en adelante. Hechos, vamos a pedirle a los hermanos que puedan buscar allí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, del versículo 12 en adelante. Una vez que lo tienen, pueden allí decir amén, y vamos a estar leyendo. Adelante, Raúl. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y con comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea,
y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, Wow. no haciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Hasta ahí. Gracias, Raúl. Qué impresionante lo que acabamos de escuchar. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, sigo dando testimonio de lo que Dios está haciendo o ha hecho en mi vida, y creo que eso es lo que espera Dios de nosotros, Raúl, cuando el Señor nos transforma. Que podamos dar testimonio de ese cambio que ocurrió aquel día, y yo estoy seguro que este testimonio está llegando al corazón de nuestros hermanos y desafiándonos, Raúl, a que también nosotros podamos seguir contándole al mundo entero, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros familiares que no conocen al Señor, a nuestros vecinos, a nuestros parientes, a todos, lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Me encanta, si ustedes ponen su mirada por unos momentos allí en Hechos capítulo 26, el apóstol Pablo está contando su testimonio, relata su conversión. Esto era muy común en él, de oportunidad que tenía, compartía su testimonio. El testimonio, el antes de Cristo, cómo Cristo lo salva, y el después de Cristo, lo que ahora él estaba haciendo para el servicio del Señor. Ponga su mirada allí en Hechos capítulo 26. Dice en el capítulo 26, en el versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que decía, o que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Aquí está, ¿verdad?, el encuentro de Saulo con Cristo. ¿Cuándo fue tu encuentro, querido hermano? ¿Cuándo fue tu encuentro personal con Cristo? ¿Te acuerdas la fecha? ¿Te acuerdas aquel día, quizás, o aquel mes de diciembre, de enero, algún mes específico del año? ¿Te acuerdas ese día que llegaste a los pies de Cristo? ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? Raúl nos contaba que él llegó con un corazón completamente roto, corazón completamente enojado, amargado, con sus padres o con su papá específicamente. Qué fuerte, Raúl, lo que es el impacto que produce nuestra relación con nuestros padres, ¿no? Sí. Qué tremendo es eso. Por eso cuando venimos a Dios, cuando venimos a Cristo, lo primero que sentimos es, nos sentimos amados. Nos sentimos amados. El versículo que mencionabas, los dos versículos que mencionabas, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Más Dios muestra su amor. El amor de Dios se mostró a Raúl, el amor de Dios se mostró a usted, el amor de Dios se mostró a mí, ¿verdad? A través de esa persona que se acercó, que nos habló. En el caso de Raúl fue un predicador que estaba hablando del amor de Dios una y otra vez, como si te estuviera persiguiendo, aunque en ese momento la interpretación tuya, Raúl, era como que ¿quién le dijo o quién le contó de mi vida a este hombre? Y sin siquiera conocerme está revelando o sacando a relucir todos mis pecados, pero era el amor de Dios acercándose a tu vida. Sí. ¿Quién se acercó a ti y te habló de ese gran amor de Dios? Yo pienso que hay un ejercicio que siempre deberíamos hacer, ¿no? Hacer memoria y recordar lo que
el Señor hizo a través de esa persona que nos habló de Cristo. Por unos momentos, dale gracias a Dios por esa persona. Ahí en tu mente, en tu corazón, dile gracias Dios, porque usaste a esa persona para que me hablara del amor de Dios. Amén. En el caso de Saulo, o de Pablo, el futuro apóstol Pablo, fue el mismo Cristo diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Recordemos que Saulo era un perseguidor de la iglesia, y cuando el Señor lo rescata, cuando el Señor lo salva, lo transforma y hace de este hombre perseguidor, hace que él ahora sea un predicador de la palabra. Y me encanta porque el desafío está en el versículo 15, 26, 15. ¿Lo tienen ahí? 26, 16, mejor dicho. Dice, yo soy Jesús se presenta, ¿no? A quien tú persigues. Y mire lo que le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Es decir, el Señor ya le estaba encomendando un ministerio, una tarea, un oficio, una responsabilidad de ir, de ser un testigo fiel, de lo que el Señor había hecho en su vida y tantas cosas después que le iba a mostrar el Señor a ese hombre llamado Saulo, que después se convierte en el gran apóstol Pablo. Bueno, este es el testimonio de una vida para la gloria de Dios. Lo que escuchamos recién en la vida de Raúl, un joven, desde jovencito, ¿verdad? Esas crisis, esa falta de amor de sus padres, ese desvarío en su vida, esa locura en la cual él vivía, un mundo de vicios, de drogas, pero sobre todo un gran vacío en el corazón que solamente Cristo lo pudo llenar. Me encanta que podamos dar testimonio a la iglesia de las vidas transformadas. ¿Y qué de ti, querido hermano, querida hermana de la fe? En este momento yo te desafío a que pienses en tu propia vida si estás dando testimonio, escucha bien, de lo que Cristo hizo en ti, lo que está haciendo en ti, si estás compartiéndole a las personas allí a tu alrededor, quizás en tu propia familia, quizás hay personas, ¿verdad?, parientes cercanos, los que viven ahí en tu casa, tus hijos mismos. Tenés que darle testimonio de lo que Dios está haciendo en ti ahora, hoy, en este presente. Tenés que darle la gloria a Dios con tu vida. Recordemos que nuestra vida le pertenece al Señor, que fuimos llamados, fuimos escogidos para sus propósitos, fuimos comprados, lavados y perdonados. Y el Señor está haciendo en nosotros, todavía, Raúl, está haciendo una obra, y dice Pablo que el que comenzó en vosotros, es decir, en usted y en mí, la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, el Señor todavía está haciendo una obra en usted. No somos todavía, ¿verdad?, perfectos en el sentido como una obra ya terminada, ¿verdad? Vamos caminando hacia esa madurez, hacia esa perfección, y el Señor va a continuar esa obra en nosotros hasta el día que nos lleve a su presencia. Así que vamos a dar gracias al Señor. Le invito a que inclinemos nuestros rostros y le demos gracias al Señor por este testimonio de vida y el desafío para usted y para mí de que podamos ser cada día un testimonio para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el testimonio de vida, de transformación en la vida de Raúl. Sabemos que esa misma transformación hiciste en nosotros al salvarnos, al perdonarnos, y ahora estás, Señor, completando cada día tu obra en nosotros. Estás perfeccionándonos, estás
Señor, trabajando como el maestro, como aquel que tiene el cincel en su mano y ese martillo que nos quebranta, pero también tienes, Señor, tu amor es tan especial, nos abrazas, nos consuelas, nos levantas, nos enseñas todos los días, Señor, a depender de ti, a refugiarnos en tu amor. Y no queremos volver, Señor, a ese pasado terrible de locura en el cual vivíamos. Qué tristeza, qué tanto dolor teníamos, Señor, en aquel pasado cuando estábamos lejos de ti. Tu palabra dice que tú nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fuiste tan rico en tus misericordias y nos amaste con un amor eterno. Gracias, Señor, por cada familia, por cada persona que en este momento está sintiendo ese amor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú toques un corazón en estos momentos, que pueda venir a ti, Señor, arrepentido. Si están lejos de ti, Señor, que este día sea el día en que puedan volver a ti y saber, Señor, que en ti encuentran perdón, paz y vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús, te lo agradecemos y decimos amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios.